Hola a todos, soy Mauricio Bota, ingeniero de aplicaciones de SolidWorks. En este video vamos a ver cómo crear plantillas de piezas para trabajar dentro del entorno de piezas en SolidWorks. Los temas que vamos a cubrir en el video son los siguientes. Comenzaremos viendo cuándo, cómo y dónde se crean las plantillas una vez que iniciamos SolidWorks en nuestra PC. Luego vamos a ver cómo crear una carpeta para almacenar nuestras plantillas y cómo podemos controlar el acceso de SolidWorks a esta carpeta. En el tercer punto vamos a ver todas las propiedades que una plantilla maneja dentro de SolidWorks. Vamos a entender la diferencia entre opciones del sistema y propiedades del documento. Y en el cuarto punto veremos cómo definir dentro de SolidWorks que SolidWorks nos solicite la selección de una plantilla o la utilización de una plantilla por defecto cuando apliquemos una operación que requiera el uso de una plantilla. Por ejemplo, la creación de piezas desde un ensamblaje o la creación de piezas simétricas. Comenzaremos viendo cómo se crean las plantillas en SolidWorks. Cuando nosotros instalamos SolidWorks por primera vez y lo ejecutamos, vamos a observar que el primer mensaje que aparece es el contrato de licencias. Una vez aceptado el contrato de licencia, vamos a ver qué ocurre cuando intentemos generar nuestro primer archivo de pieza. Una vez que SolidWorks se ha abierto en pantalla, nosotros venimos a Nuevo y cuando hacemos clic sobre Nuevo aparece la ventana estándar de unidades y acotación. Aquí nosotros vamos a poder definir con qué sistema de unidades vamos a trabajar y con qué estándar de acotación vamos a trabajar dentro de las plantillas. Al hacer clic en aceptar, SolidWorks crea en la dirección que aquí se muestra una carpeta como la que aquí estamos viendo y dentro de esa carpeta se crean de forma automática las plantillas para los archivos de pieza, ensamblaje y dibujo. Si nosotros no realizamos ninguna modificación sobre estas plantillas, estas van a ser las plantillas que vamos a utilizar para crear cualquiera de estos tipos de archivos. Ahora que aprendimos cómo se crean las plantillas por defecto dentro de SolidWorks, vamos a pasar a la sección de almacenamiento de las plantillas. Como vimos, las plantillas se almacenan en una ruta por defecto dentro de la carpeta de instalación de SolidWorks. Como regla general podemos decir que no es conveniente guardar nuestras plantillas personalizadas en este directorio de instalación, ya que si nosotros necesitamos actualizar o reinstalar SolidWorks, las mismas se perderán. Una mejor estrategia consiste en configurar un directorio individual para las plantillas, o sea, crear una carpeta donde vayamos a almacenar nuestras plantillas personalizadas y luego indicarle a SolidWorks dónde tiene que buscar esas plantillas para que nosotros podamos utilizarlas. Veamos cómo hacer esto. En este ejemplo, para almacenar las plantillas, yo creé una carpeta llamada seteo de SolidWorks en el disco local C y dentro de la carpeta para los seteos de SolidWorks, una carpeta que va a contener las plantillas. La estructura es la que se muestra aquí. Ahora debemos venir a SolidWorks e indicarle esa dirección para que SolidWorks pueda reconocer a esa carpeta como carpeta para almacenar plantillas y luego nos muestre la pestaña con el nombre de la carpeta para que podamos seleccionar la plantilla con la que queremos trabajar. Para eso venimos a Herramienta, Opciones, Ubicaciones de archivos, y donde dice mostrar carpetas para, seleccionamos la opción plantillas de documento. Luego elegimos agregar y buscamos dicha carpeta en cuestión. Seleccionamos la carpeta de las plantillas, seleccionamos la misma y hacemos clic en aceptar.
De esta forma, cuando nosotros guardemos dentro de esa carpeta las plantillas, las mismas nos aparecerán como seleccionables. Esto vamos a verlo a continuación cuando desarrollemos el punto 3. En este punto vamos a ver cómo crear, configurar y guardar una plantilla. Respecto al guardado, podemos decir que cada una de las plantillas creadas en SolidWorks tiene su propia extensión. La plantilla de pieza tiene la extensión PRT-DO. Cuando nosotros creamos una plantilla, las propiedades de documentos guardadas en un archivo de plantilla se convierten en la configuración predeterminada para cualquier documento nuevo creado a partir de esta plantilla. Veamos cómo crear, configurar y guardar la misma. Para configurar nuestra nueva plantilla, vamos a partir de la plantilla base que originalmente se crea cuando se instala SolidWorks. Luego vamos a realizar algunos cambios sobre esta plantilla base y la vamos a guardar con el nombre de nuestra plantilla personalizada. Comenzaremos configurando el gestor de diseño del Feature Manager. En el gestor de diseño del Feature Manager, nosotros podremos configurar el nombre de los planos por defecto de acuerdo a cómo mejor nos permita identificarlo a la hora de diseñar. También podremos agregar planos o ejes auxiliares que vamos a utilizar de forma frecuente. De esta manera, estos quedarán almacenados con nuestra plantilla de trabajo de pieza y estarán presentes en todos los documentos que generemos. Algo que suele ser muy interesante es configurar la visualización del origen y utilizar la tecla Control 7 para que cada vez que iniciemos un dibujo de pieza, nuestra plantilla aparezca ubicada en forma isométrica. También, dentro de la plantilla, podremos aplicar la escena con la que nosotros querremos trabajar. En nuestro caso, vamos a aplicar la escena de blanco simple. Otro punto que suele ser interesante configurar son las propiedades de archivo. De esta manera, cada vez que nosotros generemos una pieza, todos los archivos de piezas tendrán las mismas propiedades de archivo. Esto nos va a permitir asegurar que los rótulos se van a completar de forma automática y que no faltará nada de información a la hora de llenar nuestras listas de materiales. Vamos a configurar algunas propiedades de ejemplo. En nuestro caso, vamos a configurar, por ejemplo, el material. También podremos configurar el peso, el cual va a estar atado a la masa de nuestra pieza. Y por último, crearemos nuestra propiedad de descripción. Como la descripción será particular de cada archivo de pieza y se va a llenar a mano, en nuestro caso solamente completaremos con un guión. Luego deberemos reemplazar para cada archivo el guión por la correspondiente descripción. Recordemos que si nosotros vamos a trabajar con piezas que van a tener configuraciones, las propiedades que sean independientes para cada configuración, por ejemplo el peso, deberán ser creadas en la pestaña específico de la configuración. En nuestro caso, vamos a dejar todo en la pestaña personalizar. A continuación, hacemos clic en aceptar. Por último, vamos a configurar las opciones de SolidWorks. Para ello, venimos a Herramientas, Opciones. Como podemos observar, aparecen dos pestañas, Opciones de sistema y Propiedades de documento. Los cambios realizados en las opciones del sistema personalizan nuestro entorno de trabajo y no se guardan con la plantilla. Por lo tanto, no importa qué archivos abramos, siempre estarán seteadas las mismas opciones de sistema. Lo que controla la plantilla son las propiedades de documento. Estos cambios solo afectarán al documento que actualmente esté abierto en SolidWorks. Esta configuración se guarda con el documento y será la misma para cualquier usuario que utilice este documento. Vamos a ver algunas de las opciones importantes que debemos configurar para tener una plantilla correcta para trabajar.
El primer punto a configurar es el estándar de dibujo. En nuestro caso, aparece ISO porque cuando ejecutamos SolidWorks por primera vez, configuramos para trabajar con un estándar general de dibujo de tipo ISO. Podemos cambiarlo y optar por otro estándar de dibujo. También podemos configurar todo lo relativo a anotaciones y todo lo relativo a cotas. En cotas, a mí me gusta configurar el esquema de acotado de chaflán y cambiar al texto horizontal subrayado. También me gusta modificar la opción de cotas de diámetros y cambiar a línea indicativa rota texto horizontal. Los invito a que exploren las diferentes alternativas para establecer un sistema de acotado que se adapte a sus necesidades. Otro punto interesante a configurar es el de documentación. Como a mí me gusta que cada vez que aplico una rosca cosmética la textura se vea, siempre utilizo la opción roscas cosméticas sombreadas. Si tengo activa esta opción, las roscas cosméticas se ven como muestra la imagen a la derecha. Si vamos a trabajar con rejilla, podemos activar la visualización de la misma. Otro punto importante a considerar en la configuración de la plantilla son las unidades del documento con las que vamos a querer trabajar. Podemos optar por alguno de los sistemas de unidades predefinidos en SolidWorks o personalizarlos. Por ejemplo, en nuestro caso, vamos a cambiar la masa para que sea vista en kilogramos. Desde aquí también podemos controlar los redondeos decimales. Otro punto importante son las propiedades del material, ya que la densidad configurada en este cuadro será la que SolidWorks utilizará para calcular el peso de nuestra pieza en el caso de que no asignemos ningún material a la misma. Lo mismo ocurrirá con el área rayada a rellenar. Si nosotros no asignamos material a la pieza, cuando realicemos un corte de la misma en un archivo de plano, el rayado que se utilizará será el definido en las propiedades del documento de esta pieza. Si vamos a trabajar con chapa metálica o con piezas soldadas, podemos explorar estas opciones para que nuestros archivos respondan a algunos parámetros de nuestro interés. Otro punto importante es el de las configuraciones. Si vamos a trabajar con piezas que van a tener configuraciones, podemos activar las opciones de agregar la marca reconstruir al guardar a las configuraciones nuevas y agregar marca de dato de muestra a las nuevas configuraciones. La primera opción puede alentizar el trabajo de piezas con configuraciones. Por lo tanto, recomendamos no activarla. La segunda opción solamente debe activarse si nosotros vamos a trabajar con ensamblajes que vamos a necesitar abrirlos en el modo de revisión de grandes ensambles. Si nosotros no tenemos activada esta opción, no vamos a poder elegir qué configuración abrir. Debemos tener en cuenta que si activamos esta opción, el tamaño de los archivos puede crecer de forma considerable. Aquí hemos visto algunos puntos a configurar dentro de las propiedades del documento. A continuación, hacemos clic en aceptar. Una vez configurada la plantilla, vamos a proceder a guardarla. Para ello, venimos a Archivo, Guardar como, establecemos el nombre. Vamos a establecer el nombre de plantilla de piezas. Dentro de tipo, vamos a elegir la opción Part Template para decirle a SolidWorks que el archivo que vamos a guardar es un archivo de plantillas. Como vemos, al elegir la opción Part Template, SolidWorks nos lleva por defecto a la ruta donde se han instalado los templates cuando los mismos fueron creados. En nuestro caso, vamos a seleccionar la carpeta donde queremos guardar nuestras plantillas. A continuación, hacemos clic en Guardar. Veamos ahora cómo utilizar la plantilla recientemente guardada. Para ello venimos a Archivo,
Nuevo, y en la ventana Nuevo documento de SolidWorks vamos a cambiar la opción Básico a Avanzado. Al hacer clic en Avanzado, podemos ver que se despliegan dos pestañas. La pestaña de plantilla, que nos muestra las plantillas creadas al instalar SolidWorks por primera vez, y luego la pestaña con el nombre de la carpeta en la cual nosotros vamos a almacenar nuestras plantillas personalizadas. En nuestro caso, hacemos clic en Plantilla de piezas y luego clic en Aceptar. Como vemos, ahora el nuevo documento de pieza se inicia con el seteo configurado en la plantilla. Podemos ver el origen visible en posición isométrica. Si vamos a las propiedades de archivo, podemos ver que todas nuestras piezas van a contener las propiedades previamente creadas. Y si venimos a las opciones, dentro de las propiedades del documento, vamos a poder ver que el documento está seteado tal cual lo hicimos al crear nuestra plantilla. Habiendo finalizado el punto número 3, vamos a pasar ahora al punto número 4. En este punto vamos a hablar acerca de definir plantillas predeterminadas y ver qué opción nos da SolidWorks. Nosotros sabemos que dentro de SolidWorks ciertas operaciones crean automáticamente un nuevo documento de pieza, de ensamblaje o dibujo. En este caso nos vamos a enfocar sobre nuevos documentos de piezas. Sabemos que existen operaciones como insertar pieza simétrica en el entorno de modelado de pieza o insertar componente nueva pieza en el entorno de modelado de ensamblaje. Cuando aplicamos estas operaciones para generar un nuevo componente, se necesita una plantilla base. Pues bien, SolidWorks, dependiendo la opción que nosotros tengamos seteado en plantillas predeterminadas, va a utilizar una plantilla por defecto, que ya vamos a ver dónde se setea esa plantilla por defecto, o nos va a preguntar para seleccionar qué plantilla vamos a utilizar para crear esa nueva pieza. Esta segunda opción se utiliza siempre que nosotros podamos tener más de una plantilla para poder crear nuestros documentos. A continuación, veamos dónde configurar estas opciones dentro de SolidWorks. Para configurar las plantillas predeterminadas, debemos venir a Herramientas, Opciones. Dentro de Opciones del sistema, venimos a Plantillas predeterminadas. Y aquí elegimos la plantilla predeterminada que vamos a querer utilizar para los archivos de pieza, ensamblajes y dibujos. Abajo podemos configurar lo que veíamos antes, si que se utilice siempre esta plantilla de documento predeterminada o que SolidWorks le pregunte al usuario para seleccionar la plantilla antes de comenzar a trabajar. Veamos con un ejemplo cómo trabaja en el caso de que nosotros seleccionemos la opción Avisar al usuario para seleccionar la plantilla de documento. Utilicemos el ejemplo mostrado en pantalla para crear una pieza simétrica. Seleccionamos la cara respecto de la cual vamos a generar la simetría y venimos a Insertar pieza simétrica. Como vemos, SolidWorks no utiliza una plantilla predeterminada, sino que nos pide que seleccionemos la plantilla de pieza con la cual nosotros vamos a querer crear la nueva pieza. Seleccionamos la opción Plantilla de piezas para generar la pieza simétrica. De esta forma, hemos obtenido la versión simétrica de una nueva pieza utilizando la plantilla que creamos como ejemplo para este tutorial. Con el desarrollo del punto 4, hemos finalizado con todos los puntos que nos hemos propuesto desarrollar a lo largo de este tutorial. Hemos concluido aquí con el tutorial para aprender a crear plantillas de piezas para trabajar dentro de SolidWorks.